La libertad. Esa palabra que resuena en nuestros oídos como una promesa lejana. Pero, ¿qué es realmente la libertad? ¿Es acaso ese estado de calma superficial que tanto anhelamos? No. La verdadera libertad es mucho más profunda y desafiante. La paz interior, esa que tanto buscamos, no se encuentra evitando el conflicto. Al contrario, se forja atravesándolo con coraje. Es en el fuego de la confrontación donde se templa el espíritu y se revela nuestra verdadera esencia. Nietzsche, ese filósofo incomprendido, sostenía que el auténtico espíritu libre no nace en la comodidad, sino en la adversidad. Es en el choque de ideas, en la fricción con lo establecido, donde surge la chispa de la originalidad y la transformación. ¿Cuántas veces nos hemos mordido la lengua, tragándonos nuestras verdades por miedo a incomodar? Pero ese miedo al conflicto es en el fondo miedo a pensar por nosotros mismos. Es el temor a enfrentarnos a nuestra propia voz interior, esa que susurra incómoda verdades que preferimos ignorar. Evitar el conflicto puede parecer el camino más fácil, pero es una trampa. Cada vez que cedemos nuestra verdad para mantener una paz artificial, nos encadenamos un poco más. Nos convertimos en prisioneros de expectativas ajenas, de sonrisas forzadas y silencios cómplices. Quien no se arriesga a incomodar, quien no se atreve a alzar su voz contra la corriente, se convierte en cómplice del ruido ensordecedor de la mediocridad. Es en el silencio de los buenos donde prosperan las injusticias y se perpetúan las mentiras. Pero entendamos algo fundamental. El conflicto no es sinónimo de guerra. No se trata de agredir ni de imponer. El verdadero conflicto es el lenguaje del límite, del respeto profundo hacia uno mismo y hacia los demás. Es el despertar de la conciencia que se niega a ser domesticada. Cada vez que callamos lo que nos quema por dentro, cada vez que reprimimos esa verdad incómoda, nos alejamos un paso más de nuestra libertad. Nos convertimos en sombras de lo que podríamos ser, en ecos apagados de nuestro verdadero potencial. La sociedad moderna nos vende una ilusión de armonía, nos promete felicidad en envases perfectamente etiquetados. Pero detrás de esa fachada reluciente, lo que realmente premia es la obediencia ciega, la conformidad silenciosa. Nietzsche nos enseñaba que solo quien se enfrenta al mundo puede transformarlo. No desde la arrogancia, sino desde la honestidad más cruda. Porque es en ese enfrentamiento donde descubrimos nuestros propios límites y, paradójicamente, nuestra propia grandeza. La libertad, amigos míos, no es un estado de dulzura permanente. La libertad es fuego. Es esa llama que arde en nuestro interior y que solo puede expresarse cuando nos atrevemos a arder, a consumirnos en la hoguera de nuestras propias convicciones. ¿Cuántas veces hemos sentido ese fuego en nuestro pecho, esa urgencia de expresar lo que realmente pensamos, solo para apagarlo con excusas? No es el momento, nos decimos. Mejor no causar problemas. Pero cada vez que sofocamos esa llama, una parte de nosotros muere. El miedo al conflicto nos paraliza, nos convierte en espectadores de nuestra propia vida. Nos conformamos con migajas de libertad, con pequeños momentos de autenticidad que no alcanzan para saciar nuestra hambre de verdad. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a abrazar el conflicto? No como un fin en sí mismo, sino como un medio para descubrirnos, para crecer, para transformarnos. Imaginen por un momento lo que seríamos capaces de lograr si dejáramos de temer a nuestras propias voces. La sociedad nos ha programado para buscar la aprobación constante, para evitar a toda costa el rechazo. Pero en ese afán de agradar a todos, terminamos traicionándonos a nosotros mismos. Nos convertimos en versiones diluidas de lo que podríamos ser, en ecos apagados de nuestro verdadero potencial. Nietzsche nos invita a ir más allá de esa programación. Nos desafía a cuestionar no solo lo que nos rodea, sino también nuestras propias creencias. Porque es en ese cuestionamiento donde encontramos las semillas de nuestra libertad. El conflicto, cuando se aborda desde la honestidad y el respeto, tiene el poder de transformarnos. Nos obliga a definir nuestros valores, a defender nuestras convicciones. Nos empuja fuera de nuestra zona de confort y nos revela aspectos de nosotros mismos que desconocíamos. Cada vez que nos atrevemos a expresar una opinión impopular, cada vez que nos mantenemos firmes en nuestras convicciones frente a la presión social, estamos forjando nuestra libertad. Estamos escribiendo nuestra propia historia, en lugar de ser meros personajes en la narrativa de otros. La verdadera paz interior no se encuentra en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de mantenernos centrados en medio de la tormenta. Es esa calma profunda que surge cuando sabemos quiénes somos y por qué luchamos,
incluso cuando el mundo entero parece estar en nuestra contra. Nietzsche nos recuerda que la grandeza no nace de la conformidad, sino de la superación constante. Cada obstáculo, cada conflicto, es una oportunidad para trascender nuestros límites, para reinventarnos. La libertad no es un destino, es un camino que se recorre paso a paso, decisión a decisión. Cada vez que elegimos la autenticidad sobre la comodidad, cada vez que nos atrevemos a cuestionar lo establecido, estamos avanzando en ese camino. No se trata de buscar el conflicto por el conflicto mismo, sino de estar dispuestos a enfrentarlo cuando sea necesario, de no retroceder ante la adversidad, de no sacrificar nuestra esencia en el altar de la falsa armonía. La sociedad puede ofrecernos 1000 máscaras, 1000 disfraces para encajar. Pero la verdadera libertad está en atrevernos a mostrar nuestro rostro auténtico, con todas sus imperfecciones y contradicciones, porque es en esa autenticidad donde reside nuestro poder transformador. Imaginen por un momento un mundo donde cada uno de nosotros se atreviera a ser genuino, a expresar sus verdades sin miedo. Un mundo donde el diálogo honesto reemplazara a la hipocresía social. ¿No sería ese un mundo más rico, más vibrante, más vivo? El camino hacia la libertad no es fácil. Requiere coraje, requiere perseverancia. Habrá momentos de duda, de soledad. Pero cada paso que damos en esa dirección nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a abrazar el conflicto? ¿A enfrentar tus miedos y los juicios ajenos? ¿A arder en el fuego de tu propia verdad? Porque es allí, en ese ardor, donde se forja la verdadera libertad. No esperes permiso para ser quien eres. No postergues tu autenticidad por miedo al que dirán. La vida es demasiado corta para vivirla como una sombra de ti mismo. Atrévete a brillar con luz propia, aun si eso significa incomodar a otros. Recuerda las palabras de Nietzsche: solo quien se enfrenta al mundo puede transformarlo. Y el mundo, amigos míos, está desesperadamente necesitado de transformación. Necesita tu voz, tu visión, tu coraje. Así que sal ahí afuera. Enfrenta tus miedos. Abraza el conflicto como un maestro que viene a enseñarte sobre ti mismo. Deja de buscar la aprobación de otros y comienza a probar tu propia existencia. La libertad te espera, no al final del camino, sino en cada paso que des con autenticidad, en cada verdad que te atrevas a expresar, en cada máscara que te atrevas a quitar. Es hora de despertar, de sacudir las cadenas del conformismo y atreverse a ser. Porque solo cuando nos atrevemos a ser plenamente nosotros mismos, solo cuando abrazamos nuestra verdad sin importar las consecuencias, es cuando realmente comenzamos a vivir. La elección es tuya. ¿Seguirás siendo un espectador de tu propia vida o te atreverás a ser el protagonista? La libertad te llama. ¿Responderás a su llamado? En el silencio de la noche, cuando el mundo duerme y nuestros pensamientos se vuelven más claros, surge una pregunta que ha inquietado a filósofos y pensadores a lo largo de los siglos. ¿Qué es la verdadera libertad? Friedrich Nietzsche, ese espíritu inquieto y profundo, nos ofrece una respuesta que quizás nos incomode, pero que merece nuestra atención. Nietzsche distinguía entre lo que él llamaba libertad superficial y la auténtica libertad del alma. La primera es aquella que se nos presenta como la capacidad de hacer lo que deseamos, de movernos sin restricciones aparentes en el mundo exterior. Pero, ¿es eso realmente ser libre? ¿O acaso existe una libertad más profunda, más esencial? Imaginemos por un momento que nos encontramos en una situación donde sabemos que nuestras palabras no serán bien recibidas. Sentimos en nuestro interior la verdad que pugna por salir, pero también percibimos el peso de las expectativas sociales, el temor al rechazo. En ese instante crucial, decir lo que realmente pensamos, aun sabiendo que no va a gustar, se convierte en un acto de poder. Un poder que no domina a otros, sino que nos libera a nosotros mismos. Es curioso cómo en nuestra sociedad moderna, el miedo al juicio social se ha convertido en una fuerza más poderosa que cualquier forma de represión externa. Vivimos en una época donde la libertad de expresión está consagrada en leyes y constituciones, y sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a expresar nuestras verdades más profundas sin temor? Día tras día, nos encontramos cuidando meticulosamente lo que decimos, midiendo cada palabra, cada gesto, en un intento desesperado por ser aceptados. Y lo más irónico es que muchas veces buscamos la aprobación de personas que ni siquiera nos conocen realmente. Nos convertimos en actores en el gran teatro de la vida social, interpretando roles que creemos que los demás esperan de nosotros. Pero en este juego de apariencias y conformidad, ¿qué es lo que realmente perdemos? La censura más peligrosa, nos advierte Nietzsche, no es aquella que viene impuesta desde fuera. No.
La verdadera amenaza a nuestra libertad es la autocensura, esa voz interior que nos susurra, mejor no lo digas. ¿Qué pensarán los demás? No vale la pena arriesgarse. La autenticidad, ese precioso don de ser uno mismo sin disfraces ni máscaras, tiene un precio. Un precio que muchos no están dispuestos a pagar. Ser auténtico significa a menudo incomodar. Significa estar dispuesto a perder, a desafiar lo establecido, a nadar contra la corriente. Es un camino que puede llevarnos a la soledad, al rechazo, a la incomprensión. Y sin embargo, el costo de no ser auténtico es aún más alto, porque cada vez que elegimos callar nuestra verdad, cada vez que optamos por la comodidad de la conformidad sobre la incomodidad de la autenticidad, estamos perdiendo algo mucho más valioso que la aprobación externa. Nos estamos perdiendo a nosotros mismos. El espíritu libre, aquel que Nietzsche admiraba y al que aspiraba, no es un ser que busca herir o provocar por el mero placer de hacerlo. No es alguien que se regocija en el conflicto o que desprecia a los demás. El verdadero espíritu libre es aquel que simplemente no pide permiso para ser quien es. No se disculpa por su existencia, no se justifica constantemente. Simplemente es. Ser verdadero en este sentido profundo no significa necesariamente hablar más. No se trata de llenar el silencio con palabras vacías o de opinar sobre todo. La verdadera autenticidad radica en dejar de callar lo esencial. Es encontrar el coraje para expresar aquellas verdades que resuenan en lo más profundo de nuestro ser, aun cuando el mundo no esté preparado para escucharlas. Nietzsche creía firmemente que el hombre verdaderamente fuerte no es aquel que domina a otros, que impone su voluntad sobre los demás. No, para él, la verdadera fortaleza reside en aquel que se atreve a no mentirse jamás, aquel que mira de frente sus propios abismos, que reconoce sus contradicciones y que, a pesar de todo, elige la verdad sobre la comodidad. Este camino hacia la autenticidad no es fácil. Es un sendero lleno de dudas, de momentos de soledad, de enfrentamientos con nuestros propios miedos y con las expectativas de los demás. Pero es también un camino de liberación, de descubrimiento, de crecimiento constante. Cada vez que elegimos la verdad sobre la mentira, cada vez que nos atrevemos a expresar lo que realmente pensamos y sentimos, estamos dando un paso más hacia nuestra propia libertad. Estamos rompiendo las cadenas invisibles que nos atan a las expectativas ajenas, a los roles impuestos, a las máscaras que hemos llevado durante tanto tiempo que casi hemos olvidado nuestro verdadero rostro. La invitación de Nietzsche, y la que hoy extendemos a ti, querido oyente, es a emprender este viaje interior. Un viaje que no tiene destino fijo, que no promete éxitos ni reconocimientos externos, pero que ofrece algo mucho más valioso, la posibilidad de encontrarte a ti mismo. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío? ¿Te atreves a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar tus propias creencias, a expresar tus verdades más profundas? El camino no será fácil, pero te prometemos que cada paso que des en esta dirección será un paso hacia tu propia libertad. Te invitamos a que nos acompañes en este viaje interior, un viaje que no tiene fin, que se renueva cada día con cada elección que hacemos, con cada verdad que nos atrevemos a expresar. Porque la verdadera libertad, como nos enseñó Nietzsche, no está en hacer lo que queramos, sino en decir lo que pensamos, en ser quienes realmente somos. Únete a nosotros en esta exploración de la autenticidad, de la libertad verdadera. Suscríbete al viaje interior y descubre paso a paso el poder transformador de vivir en verdad. No es un camino para los débiles de espíritu, pero es el único camino que conduce a una vida plena, a una existencia auténtica. La elección está en tus manos. ¿Te atreves a ser libre?